Nosotros somos Meditrix y vamos a hablar sobre la integridad psíquica. Bueno, a continuación, ¿qué es la integridad psíquica o qué piensan que es? Bueno, la integridad psíquica es el bienestar, es un conjunto de bienestares emocional, social, cultural, psicológico, en donde entran diferentes tipos de trastornos, que es el trastorno compulsivo, el postraumático, la ansiedad, la depresión, el trastorno de conducta, el trastorno de hiperactividad, ¿es así? Sí. Hiperactividad y el trastorno de... no me acuerdo de otro. Bueno, tenemos también que saber que muchas personas la integridad psíquica o la salud emocional lo aminorizamos y pensamos que son problemas muy menores. Pero bueno, por lo menos por cuenta propia puedo contar de que si tienes algún problema mental, alguna emoción no bien trabajada, que no le pongas tanta atención, en un futuro te puede causar ciertas enfermedades ya como, no sé, intestinales o otras que podamos mencionar. Entonces, bueno, yo quiero hablar sobre la ansiedad. La ansiedad es como la preocupación de un futuro, es preocuparte de lo que puede pasar, es cuando nosotros no podemos Confiar en sí mismo. Ajá, no podemos confiar, no tenemos esa cierta confianza. Ni en lo que va a pasar, ¿no? Ajá. O sea, estamos pensando constantemente en el futuro, generando unos problemas que pueden pasar en un futuro, creando ciertos escenarios que pueden pasar. Entonces, no tenemos el control suficiente de esas emociones. De hecho, es unas emociones excesivas. Esa es la ansiedad y es una preocupación constante. ¿Algo que quieran? De hecho, la ansiedad también te da problemas para dormir por el hecho de que muchas veces pensamos en lo que va a pasar en el futuro sin saber si vamos a llegar a realizar esas actividades. es el sobrepensar, ¿no? Las cosas. Hay que saber sobrellevarlas. Sí, hay tratamientos, de hecho. Muchos especialistas pueden decir que la dieta puede ser uno, alguna actividad física, tanto física como mental, alguna actividad en donde te puedas distraer, es muy funcional y puede ayudar a esa ansiedad. Ya si es algún trastorno muy, digamos, avanzado, ajá, ya es con ansiolíticos. ¿Vale? Pero, o sea, dentro de la ansiedad existen las manifestaciones, ¿no? Que muchas veces es cuando la persona le empieza como a fallar la respiración y empieza a no poder respirar, y eso creo que también es una causa de ansiedad. Bueno, yo conozco personas que cuando pasó lo del COVID, sufrieron del COVID, el hecho de la falta de respiración les provocaba ansiedad, de que no podían llegar a su máximo, o sea, a respirar, y se les complicaba mucho y entonces se ponían muy tensas, muy nerviosas y se estresaban. Siento que esa es una de las manifestaciones, ¿no? Sí. De hecho, hablando de la ansiedad y lo del COVID, yo conocí a una persona que es cercana a mi círculo social, que cuando ella se enfermó de COVID lo que le dieron era como medicamentos para tratar la ansiedad en vez de tratar su enfermedad que es el COVID, ya que el doctor le comentó, que es un doctor naturista, le comentó que la ansiedad afecta mucho eso del COVID porque la persona está pensando que en realidad tiene COVID o que puede contraerlo de cualquier forma, tocando cualquier cosa. Sí. Entonces, tratando eso, es como ella se curó del COVID porque ella sí tenía COVID, entonces es una buena forma también de tratar de cómo, una manifestación de cómo las emociones pueden alterar nuestra salud física. Sí, de hecho en la pandemia hubo mucho eso sobre la salud mental. Creo que fue donde más se viralizó este tema, ya que mucha gente antes, como dijo César, minorizaban el hecho de que las personas que sufrían ansiedad, depresión o ese tipo de trastornos no eran tomadas en cuenta como tal, como que minorizaban ese tipo de enfermedades, porque esas son enfermedades que tienen que ser tratadas por un especialista, y el hecho de minorizarlas hacían que la persona se sintiera de cierta forma culpable o sin importancia. Entonces, cuando surgió lo de la pandemia, muchas personas sufrieron ansiedad, sufrieron depresión, trastornos del hecho de estar encerrados fue que los sacó a la luz sus trastornos. Entonces, siento que muchas cosas son las que intervienen en este tipo de enfermedades. Es como cuando nos podemos dar cuenta de que todo comienza, también en salud mental, habla sobre una crianza, ¿no? Porque normalmente cuando somos niños, pues vamos generando ciertas
¿cómo se llama? Heridas emocionales, y eso no los vamos sabiendo controlar desde niños. Y ya como un papá o un adulto, pues decimos, es niño, no pasa nada. Entonces no le vamos poniendo atención a esas pequeñas heridas emocionales que podemos decir que sean muy superficiales, pero ya en un futuro vemos que es algo que realmente duele. Es donde quiero recalcar que no le ponemos la atención suficiente. Sí, y de hecho ahí es donde entra también la depresión, que básicamente la depresión es un estado constante de tristeza o de... Tristeza excesiva. Tristeza excesiva, exacto, sí. Donde la persona no se siente puede decir, con los ánimos, con la energía de hacer diferentes cosas, puede llegar a sufrir insomnio o viceversa, sufrir de mucho sueño. No se siente con la capacidad de poder crear sus actividades diarias. Y muchas veces esto es en base a lo que dice César, a heridas que tú tienes de pequeño o igual a las pérdidas que tuviste, algún familiar se murió, algún ser querido, o sea, animales, no sé, a situaciones económicas. Eso también influye mucho en este tipo de depresión, ya que son muchos factores los que te influyen. El hecho de no llegar al lugar donde tú querías o no lograr esa meta son las que igual te guían, ¿no?, a esta enfermedad, que realmente es una enfermedad muy hablada, pero muy poco tomada en cuenta, sí, porque muchas personas dicen, solamente está triste, sí, pero tú no sabes lo que está pasando a esa persona, o sea, no sabes el tipo de situaciones que esta persona tiene, por el cual la ha llevado a tomar ese tipo de decisiones. Ahora, hace poco salió un caso de una chava que se suicidó, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que tú dices, es que ¿por qué lo hizo? Pero tú no sabes realmente por lo que ella estuvo pasando, si realmente esta persona sufría ese tipo de enfermedad y qué fue lo que pasó, que no la escucharon, no tomaron en cuenta lo que ella decía, que me siento mal, me siento triste, no le dieron importancia, exacto. Y nunca se trató. Creo que lo importante de estas enfermedades es tratarse, o sea, aceptar que estás enfermo, que no es algo normal, pero que tampoco es el fin del mundo. O sea, no eres diferente a los demás, simplemente tienes una enfermedad que es muy diferente a las demás y que necesitas ayuda. Más que nada es ayuda lo que necesitas. Bueno, y dentro de todas estas enfermedades emocionales y de sentimientos, entra mucho la ayuda y que estén los padres presentes en estos, para poder superar cada uno de estos problemas. Por ejemplo, conocí el caso de una chava que, como comentaste, Miriam, ella también se quitó la vida porque ella estaba muy triste de que no le prestaban atención sus papás al llegarle su hermana a este mundo. Entonces sus papás la dejaban como de lado, no la tomaban en cuenta. Entonces ella se entró en un cuadro depresivo y sus padres no tomaban en cuenta, decían que solo estaba muy triste o que quería llamar la atención, como muchos adultos piensan hoy en día. Entonces ella se quitó la vida a causa de que sus padres no le prestaban atención verdaderamente. Y pues ese es un problema, la verdad, que las generaciones pasadas tienen, de que creen que solamente existen enfermedades de salud, enfermedades físicas, más no creen que existen enfermedades de salud emocional. Y pues es un problema, y supongo que como generación nueva, se podría decir, deberíamos de tratar de cambiar eso, de darle una visibilidad más amplia a las enfermedades emocionales y las enfermedades mentales. ¿Algo quieres agregar, Pablo? ¿O no? Bueno, en realidad sí estamos haciendo casos que podemos relacionarlos con nosotros, con nuestra generación. Por lo menos yo, bueno, en la actualidad nos hemos dado cuenta, no sé, yo me he dado cuenta, hay gente, en nuestras generaciones o generaciones más abajo, han romantizado hasta cierto punto algunas enfermedades emocionales. Por ejemplo, no sé si les pasa a ustedes en redes sociales, ven de que, digamos, videos, TikToks, Reels, lo que quieran, que son como muy depresivos, y entonces como que llegan a romantizar de que yo tengo depresión y se vuelven a hacer como un club de gente depresiva y lo romantizan, por lo menos, se vuelve una tendencia. Entonces es como lo que yo he visto, por lo menos con mis propios ojos, que en esas generaciones
le hemos visto más, le hemos dado un poco más importancia, pero le estamos dando a un cierto punto de romantizarlo. O sea, equivocada. O sea, Ajá, una importancia equivocada, sí. Lo estamos romantizando. Es lo mismo como no sé, el ser buchón o ser narco, que le das como esta cierta importancia, lo estás romantizando. Entonces es lo mismo que estamos romantizando estas cosas que no son nada positivas, ¿no? Se le está dando la importancia de otro camino, a lo que realmente pues, o sea, es una enfermedad como todas las demás y tiene que ser tratada como todas las demás, o sea, tanto las físicas como dijo y las psicológicas, las mentales son igual de importantes y no tienen por qué, muchas veces los padres, realmente son los padres, los abuelos, no les dieron ese tipo de educación, ese tipo de enseñanzas de cuidar tu salud mental, porque al final de cuentas es muy importante y muchos padres están como reprimidos en eso y de cierta forma eso, ¿cómo se puede decir? Como cuando los tienen atados, así, como que lo externan con los demás, con sus hijos más que nada, entonces muchas veces ese tipo de la ansiedad y la depresión, emociones guardadas, ¿no? Emociones guardadas, ajá, como se reprimidas, los reprimen, entonces el hecho de estar reprimidos y de ellos tener una idea, porque realmente para ellos es la idea correcta, el hecho de decir, pues estas enfermedades no son importantes, no tienen por qué afectar, o sea, solamente quien las cree están locos, o sea, y muchas veces dicen, el psicólogo no ayuda en nada, o sea, ¿para qué? Es para locos, exacto, hasta le dicen loqueros. Sí. Entonces, muchas veces las personas ya grandes minorizan hasta el trabajo de las otras personas porque nunca fueron tratados, porque nunca fueron educados en base a esto, a la integridad psíquica. Entonces, creo que por ahí también se podría empezar, ¿no? De decirles, ¿saben qué? Pues sé que ustedes tienen sus ideas, pero no es así, o sea, tienen que ver que va evolucionando y que esto no ha sido así desde ahorita, o sea, ha sido así siempre. Que ustedes no lo hayan querido ver es otra cosa, pero es algo que también se tiene que enseñar, más que nada, la salud mental se tiene que enseñar y de igual forma respetar, o sea, respetar a los que la sufren, porque no es un camino fácil, o sea, el hecho de sufrir enfermedades mentales, trastornos, depresión, ansiedad, son cosas que no nada más son de la persona, porque muchas veces las personas no pueden con ello y es que llegan, o sea, a suicidarse. Entonces, siento que es un trabajo... Es una decisión muy difícil, suicidarse sería también algo, normalmente lo podemos decir como no tuvo valor, o sea, intentarlo, pero siento yo que es una decisión muy difícil de quitarte la vida por ti mismo. Que realmente sí tuvo el valor, porque no es algo que las personas lleguen a pensar y lo hagan nada más porque lo pensaron, o sea, es algo que tú ya llevas continuamente pensando, analizando, pero estás viendo que no tienes el apoyo de los demás, que no estás siendo comprendido como hijo, ¿vale? Que las cosas que tú sientes o que tú dices no son del todo aceptadas, ¿no? Que siempre lo minorizan de que, ay, sí, estás triste y ya, y ahí te lo dejan, ¿no? Estás triste y punto, ¿no? Sí. Pues no típico, estás triste, ponte a hacer qué hacer o algo. Ajá, o sea, de que es que porque no estás haciendo nada, o sea, tienes que despejar tu mente y hacer otras actividades, no sé qué. Probablemente sí te ayude, pero a lo largo del tiempo vas a seguir con lo mismo y solamente lo vas a estar obstruyendo, o sea, evadiendo las cosas cuando no es así, cuando tienes que pues aceptarlo y rodearte de personas que te ayuden a sanar. No sé si les ha llegado a pasar de que algunos adultos dicen de que en mi tiempo no había tanta depresión, no sé por qué ahorita ponen todos los niños que quieren matar, ya dicen, ya me voy a matar, voy a acabar con mi vida, no sé. Ajá. Entonces por lo menos abuelas mías o gente ya mayor de mi familia ha dicho, ahorita en estos momentos la depresión, hay mucha depresión en los niños, hay mucha depresión, pero pues, son cosas que no se tomaban la importancia en su tiempo y ya, eso es lo que es. ¿Otra cosa? ¿Paloma? Pues sí, tienes razón. Otro de los trastornos es el de... ¿Cuál es el TDAH? Pero también vamos a hablar sobre el TDAH, mejor conocido como trastorno del déficit de la atención con hiperactividad. Por lo regular este trastorno ocurre más en niños, ya que, bueno, en niños es más notable que los niños sean más pues hiperactivos, más de lo normal, porque obviamente los niños al ser pequeños
obviamente andan muy corriendo, andan jugando a todos lados. Entonces cuando tienen ese trastorno son más hiperactivos, tienen que estar como constantemente moviéndose en actividad para poder estar pues, se puede decir concentrados, porque también dentro de esto es mucho la desconcentración y los niños tienen muchos problemas en la escuela para poder concentrarse, poder sacar buenas notas o poder estar en comunión con sus compañeros, ya que pues también los ven como bichos raros. Que le dicen burros algunos, porque no ponen Porque atención. no ponen atención. Y en los adultos es un poco más baja la hiperactividad, pero también les cuesta mucho trabajo poner atención en el trabajo, en la universidad o en alguna otra cosa que estén haciendo. Necesitan estar haciendo o estar ocupando sus dos manos o estar haciendo doble trabajo para poder poner atención en algo que En están una, haciendo, ¿no? en una, Sí. poder estar en una. Y los sentimientos y las emociones pues tienen como recaen más en estas personas, ya que nosotros como personas, se podría decir normales, que no tenemos el TDAH, pues nuestras emociones no se llegan a apoderar tanto de nosotros, o sea, no como que la ira que queramos destruir cosas o así. Entonces con las personas que tienen TDAH recaen más sus emociones y sus emociones se apoderan de ellos en vez de ellos apoderarse de sus emociones. Se les hace muy complicado y muy difícil. Puede haber un ejemplo de que algún joven que hizo su examen de ingresó a la universidad, pues que tiene TDAH no pudo pasar. Entonces a él la tristeza lo invade aún más y se siente como insuficiente, se siente como que ya valió todo, que ya se perdió todo en este mundo, que no tiene nada, ninguna oportunidad. Entonces nosotros como personas, como sus familiares o como personas de ayuda, podríamos, en vez de decirle no, ya no pasa nada, en vez de decirle en vez de decir eso, tenemos que decirle nosotros estamos orgullosos de ti, o nosotros por tu esfuerzo. Hiciste un buen esfuerzo y pues tal vez no se pudo pasar, pero pues, seguiremos intentando para que puedas seguir, va a haber otras oportunidades que lo puedas hacer. Es siempre un apoyo, Sí, sí, un apoyo en vez de porque, dejarlos de lado. porque como dices, o sea, eso es lo que más que nada te lleva a caer en la depresión, ¿no? El hecho de tener algo o no lograr lo que tú realmente querías, tu mayor anhelo, de decir de que yo quería esto, pero no llegué, entonces ya se me vino todo abajo, ya no tengo nada más que hacer aquí. Sí. Y también en lo del trastorno, bueno, las personas o los niños más que nada, muchas veces he visto que los meten en actividades, pero no actividades tranquilas porque no les sirven, sino actividades más que nada físicas o donde puedan interactuar con otras personas y no estén como o en pintura, en música, porque realmente como que no les sirve porque ellos son muy activos, o sea, realmente Van a reprimir. entonces están De reprimiendo. hecho, yo tengo un conocido que es como mi primo casi, que tiene TDAH, es un niño, y él es muy hiperactivo. O sea, cuando tú conoces a una persona con TDAH, se te hace muy difícil estar con esa persona. Hartosa, tú dices que me está hartando. Ya como que ya te cansaste, porque él se puede decir que no se cansa. En ningún momento tú lo ves sentado o haciendo otra cosa, siempre está corriendo o está tocando cosas o haciendo algo que le despeje su mente, se podría decir, que lo mantenga como ocupado, en vez de estar molestando a los demás, se podría decir, que es algo que también está mal, pensar que una persona con TDAH molesta a los demás solo por ser inquieto. Sí, porque yo siento que lo único que ellos buscan es atención, que tú les estés dando la atención, porque muchas veces hasta los niños que no sufren de esas cosas es de que mira esto, mira lo que estoy haciendo, mira esto, y muchas veces como que los dejas como que sí, ya te vi, pero no les das la atención necesaria. Entonces desde ahí, igual como dijo hace rato, que son las heridas, ¿no? Que tú tienes desde niño, que no te dan importancia, y cuando sufren este tipo de trastornos es cuando más, ¿no? Se les tiene que dar importancia, pero cuando tienen este tipo de trastornos se les tiene que dar más, porque no sabes lo que la persona puede llegar a sentir, o no sabes qué le puede causar a él realmente el que tú no le estés dando la importancia que él necesita. Sí, y de hecho el TDAH se puede decir, en niños se caracteriza mejor o lo puede descubrir, pero muchas veces los padres, al ver que su hijo es muy inquieto, los meten en otras actividades
y no lo llevan con un especialista para que pueda darles un trato especial. un trato especial o un tratamiento, o que le diga, sí, su hijo tiene TDAH. Entonces se van dejando hasta que llegan a la etapa de la adultez, y puede ser que por su falta de concentración en el trabajo pierdan ese empleo, y eso puede hacer que se sientan igual tristes. Y pues creo que en los adultos es como que más recae eso del fracaso, porque al ver que los demás adultos están haciendo algo con su vida, como que te hace sentir aún menos que cuando eres un niño. Y frustrado, ¿no? De que no lo puedes lograr, pero no es como algo que no quieres hacer, realmente no puedes, es algo que te lo está impidiendo hacer. Es donde viene la depresión. Sí, de ahí viene la depresión. Y la ansiedad, ¿no? También supongo que Sí. tiene que ver, ¿no? Por muchas cosas así. Y como dice, a lo largo de tu niñez te van metiendo actividades para mantenerte activo, para que tú no estés como sobrepensando o haciendo otras cosas que no deberías, o simplemente molestando a tus padres o a tus hermanos. Entonces tratan de que tengas tu día ocupado, y siento que también ahí recae mucho, siento que tienen que ver muchos trastornos en sí. Tiene sí, relación. Sí, que tienen relación, exacto. Y también ahí creo yo que traería lo de obsesivo compulsivo, ¿no? Que te vuelves una persona de tan activa que eres, empiezas a agarrar como manías o mañas de hacer cosas tal cual. Y así Te enfocas en una sola cosa. te enfocas en cosas, exacto, sí. Quieres que todo sea perfecto, ¿no? Ajá. Todo alineado Todo alineado, todo de un solo color, así, ese tipo de cosas. a tu manera. Bueno, en base a lo del TDAH, yo conocí a una persona que realmente nunca supe si lo sufría, pero por mi mamá, que fue su maestra, supe que sí era muy hiperactivo. Entonces sus padres lo que hacían era meterlo a actividades más que nada de fuerza, o donde pudiera como desestresarse, ¿no? Sacar toda esa hiperactividad que tenía en esa actividad. Y eso era lo que le ayudaba más que nada. Pero también él era una persona muy contestona, muy rebelde hacia los demás. Entonces aquí es también donde entra el trastorno de oposición desafiante, que más que nada es eso, ¿no? La rebeldía que los jóvenes llegan a tener con los demás, que se sienten superiores o sienten que no tienes por qué hablarle de esa forma, porque no tienes derecho a hablarle, pues, o sea, ¿por qué tú me vas a estar hablando así si tú no eres mi madre o tú no eres quien para estarme hablando así? Y él era muy así, era muy bueno en su actividad y era muy bueno en la escuela, pero no era bueno con los demás, o sea, era... Día superior. Sí, se sentía superior y era arrogante, o sea, al menos a mí no era de las personas que me agradaran al 100, porque yo decía, es que ¿por qué él es así de contestón? ¿Por qué él es así de grosero? Cuando no le están haciendo nada, o sea, realmente era innecesario a veces que le decían de que, oye, siéntate bien, o oye, guarda silencio, y él, pero ¿por qué me vas a estar diciendo esto, no? ¿Por qué tú me vas a venir a mí a decir lo que tengo que hacer? Entonces, ahí es donde siento que los trastornos llegan a como a juntarse o a chocar. Es donde muchas personas no se dan cuenta de eso, ¿no? Que están muy relacionados todas estas cosas. Y sufre hasta cierto punto una exclusión en la persona. Sí, Porque por su dicen, forma de ser. Ajá, dicen, ay, con él no te lleves porque es bien arrogante y es Pesado. nada más- es pesado, nada más que es puro pleito. Entonces empiezan a excluirlo, entonces es donde se nace el famoso bullying. Entonces se nace una persona que empieza, la única forma de sentirse con Aceptado. aceptado, no tanto aceptado, sino que le den esa superioridad que él quiere, esa atención que él diga, no, con él no te metas porque es superior a nosotros. Que tengan esa imagen de él, es donde empieza a ser una persona de bully, empieza a bullear a otras personas y ya. Para recibir, ¿no? El respeto, El respeto, con la ajá. admiración de sus otros compañeros. Ajá, sí. Para no sentirse inferior, Inferior a sí. los demás. Que le digan de que, ay, no, pues él es así porque, o sea, cuidado con él porque es peligroso, ¿no? Porque es pesado. Sí. Y no sentirse mal. Siento que es más que nada eso, ¿no? De que no sentirse mal, no llegar a un punto en el que lo lastimen. Y por eso es Orgullo, que... lastimar tu orgullo. Sí. Ay, pues, Ay, pensé que iba a seguir hablando de ella. Ay, no sé cómo. ya era así, dice que bueno, yo tengo Eso un no lo voy a amigo. cortar, tiene que salir en el video. A ver. Es un podcast.
Es que me trabo. Como No. que aquí digo algo y saco otra cosa. No, a ver, habla sobre tu compañero. Vale, bonito feo. ¿Qué vale? A ver, lloras. Bueno, voy a meter el tema del obsesivo compulsivo, ¿no? Es que ella dijo algo así como que se relacionan los trastornos. ¿Cómo le Ajá. habías dicho? Sí, de que muchas veces los trastornos llegan como a chocar o llegan a... Siento que se vuelven a original, ¿no? Van de la mano. Sí, Ajá. casi No, todos. bueno, por ejemplo, él habló sobre el bullying. Bueno, todos los paneles hablan sobre el bullying, de que excluyen, entonces la otra persona lo toma así como depresión, o sea, es Ajá. solito. Es una cadena que va originando un sentimiento, Uno por otro. uno por otro. Entonces no llegamos a ese cierto equilibrio o balance. Sí, los trastornos casi siempre van de la mano, o sea, te pasa esto, surge esto y de ahí vas a esto, ¿no? Como que es un patrón, ¿no? Como que así. Entonces, por eso siento que todos van de la mano. Ya. Por ejemplo, ya se me veía haciendo la barra del patrón. Bueno, por ejemplo, yo... Ay, es que es otra, ¿lo veo ahí o les veo a ustedes? A nosotros. Los quieras, como quieras. Bueno, no te rías ya. Es que María está diciendo que ahora. Ay. Por ejemplo, yo tenía un compañero el cual relacionaba todos estos patrones. Que él iniciamos, estuvo a los 3 años. ¿Hablamos? Sí. ¿Qué dije? De que iniciaron los 3 años. Ah, bueno, yo tenía un compañero el cual en los 3 años él siempre fue excluido. Desde el primer año era de que era muy imperactivo, tenía conductas sumamente raras que tú decías, ¿por qué tienes esa manera de meticular las cosas? Era muy específico con lo que quería, cómo lo hacía y incluso cómo lo realizaba él. Entonces él a la hora de querer integrarse pues era algo como que muy obsesivo en cómo realizar eso, y él daba esa orden y pues era como que todos, ¿cómo? Espérate. Y entonces a razón de eso nos fuimos dando cuenta en los 3 años que estuvimos con él que él era una persona con este trastorno. De hecho había ocasiones en las que él llevaba cada año una hojita que era donde el médico le había diagnosticado lo de TDAH, que pues era falta de atención, bla bla bla, y esto pues lo mostraba a los maestros para que tuvieran un trato diferente a él, pero a pesar de eso nosotros no teníamos como que ese trato diferente hacia él, que se merecía. Ajá. Entonces a razón de eso él se excluía o lo excluíamos, y él a veces llegaba a mí me llegaba a contar de que pues él se sentía mal, pues que a veces incluso lloraba. Entonces ahí es donde entra más sobre la depresión, porque hay aguda y crónica. Entonces entraba de una manera como que digamos leve. Y también bueno, esto lo relaciono que este personaje algo que sí puedo confirmar es que tenía TDAH, se deprimía y tenía una obsesión compulsiva sobre el ordenar las cosas. Sus colores, su lapicera la tenía todos los amarillos, todos los verdes, lo tenía así súper ordenado. Incluso a mí me gusta, pero cuando se habla de colores me gusta, pero era algo que tú decías de más, algo que... En exceso. Sí, en exceso. Sí. La depresión crónica es cuando es como... Vas a tener una fluida. pero es como genética, ¿no? Es algo, no, es cuando más ya hablas con un psiquiatra, porque la depresión puedo decir como que es de manera... Una Como etapa. que la crónica es la que se puede tratar y se puede quitar, ¿no? No, No, es Porque al va revés. avanzando. La crónica es la que vas a tener toda tu vida. O sea, que nada más la puedes tratar. No, la crónica es cuando ya te medicas. Ajá, por eso te dice la vida y te medicas. Y la depresión aguda, digámoslo, es aquella que tú puedes todavía, como el alcoholismo. Lo Que puedes tratar. salir de ahí, Ajá, pues. puedes salirte, pero alguien que ya es cuando los anexan, tal. Pero eso que dices que es genético, creo que tiene como hasta cierto punto una razón. Es como la esquizofrenia. Que bueno, hay personas que en sus familiares llegan a tener esquizofrenia y
tienes esa cierta posibilidad, esa cierta carga genética de tener o tener esquizofrenia, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto que digo, ¿no? Sí, porque, bueno, cierta parte de mi familia es la que sufre depresión, entonces es como, al principio yo pensaba que nada más eran de que mis tías, ¿no? Porque tengo una tía que su esposo falleció, entonces desde ahí como que fue más su depresión más notable. Pero también me enteré de que otra tía estaba medicada, entonces lo que llegué en cuenta es de que no nada más son ellas dos, sino que es la mayoría de la familia. Ahí puede entrar lo que hablaban sobre de que son heridas que se forman en la infancia, pues son hermanas, convivieron en el mismo ambiente. Ajá. Entonces pues ahí se relacionan todos. Sí. Sí. De hecho, también eso con lo del TDA, una persona Por que eso es sufre del bueno TDA, cortar patrones. cortar patrones y Cerrar tratar de ciclos. cambiarlos. Sí, cerrar ciclos, literal. Eso. Bueno, siento que con lo del TDAH, estaba leyendo o estaba acerca de lo que estaba investigando. Dice que las personas que tienen TDAH cuando tengan hijos, hay un 70% de probabilidad de que sus hijos también hereden TDAH. Entonces, como que van a seguir, pues, se van a tener que medicar toda la familia. El patrón, ¿no? Sí, Seguir el patrón, sí. Sí, o sea, ¿qué es lo que iba a decir ahorita? Ah, ya me acordé. Sobre que los trastornos también no nada más son como de la persona, ¿no? También lo metes en situaciones como amorosas o en situaciones con los que te rodean, con tus amistades o con tus familiares, de que muchas veces eres muy obsesivo a cierta cosa o a cierta persona. Que te fijas mucho en si ya quitó esto, puso aquello, dijo esto. Y esa obsesión llega a una dependencia. Una dependencia e incluso una depresión. Y Ajá. ansiedad. Sí, porque siento que ansiedad y depresión y lo obsesivo más que nada es porque sientes que no te está dando la atención que tú mereces, como lo habíamos dicho de los niños, que no te está dando lo que tú quieres, lo que tú necesitas, entonces llegas a decir que no eres suficiente, que tal vez él merece algo mejor o ella merece algo mejor, que... Así también. Bueno, para concluir este tema, creo que lo más importante es ir con un especialista en ese tipo de enfermedades, no dejarlo a la deriva, a lo que se me va a pasar o luego se me pasa o no pasa nada, es por el momento, no, o sea, darle la importancia que se necesita. Aprender a rodearte de las personas que te apoyen, que te ayuden más que nada en superar este tipo de enfermedades, porque no son fáciles llevarlas por ti solo. Siento que realmente no lo haces al 100%, porque pues tú vives con la enfermedad, ¿no? Entonces no sabes si estás haciendo bien las cosas, no sabes si lo que estás haciendo es de la forma correcta o de la manera correcta. Entonces rodearte de personas que te ayudan a salir. Ajá, te impulsen, que no lo minimicen, que no piensen que esto nada más es la etapa, porque muchas veces a los jóvenes dicen, se te va a pasar porque es la etapa, ¿no? Estás en la juventud, o se te va a pasar porque, o sea, nada más porque eres joven, ¿no? O los padres dicen de que realmente por eso estás triste, o sea, no tienes problemas de adultos, ajá, como para que estés triste por eso, cuando pues cada persona tiene sus problemas diferentes y les da la importancia de acuerdo a sus prioridades, ¿no? Entonces, el informarte también de estos temas creo que es importante, ¿no? Saber qué hacer en casos de que tengas una persona que sufra ansiedad, depresión o algún tipo de trastorno, pues sepas qué hacer en esos casos, cómo poder ayudarlo, porque no nada más el vas a estar bien les ayuda, sino saber qué decir, que No Son las palabras correctas. No siempre darle la razón. exacto, sí, no siempre de que pues es que él está triste, entonces voy a estar, o sea, de que darles la razón de que no, sí, está bien lo que tú estás haciendo, sino Apoyar. hacerle ver las cosas como realmente son, pero no dejarlo solo y decirle, ¿sabes qué? Necesitas ayuda, estoy yo aquí para ti, y pues nada, ¿no? Más que nada lo principal es aceptar y ir con ayuda, con un especialista. Y no autodiagnosticar. Sí, no autodiagnosticar, sí, porque eso se dio mucho ahorita, ¿no? De que
decías de que veías TikToks de que, ay, tengo esto, depresión o ansiedad. Y todos, yo también. Entonces muchas cosas así que son absurdas, que probablemente sí sean síntomas de la depresión, de la ansiedad, de los trastornos, pero no significa que tú los tengas, o sea, no significa que realmente estés pasando por eso. Ok, Pues ya sería todo. gracias. Hasta luego.